Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de nada quisiera pediros disculpas por esta semana que no he subido vídeo, pero verdaderamente no he podido, no he encontrado el momento y tampoco he tenido, digamos, la ocasión de tener un largo tiempo para poder grabar, poder expresarme como a mí me gusta y que el vídeo salga como a mí me gusta que quede y como yo creo que todos estos vídeos atrás vienen siendo, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto que ustedes veis, todo el trabajo que hay detrás tiene otro trabajo previo y un trabajo posterior. Así que, sinceramente y de forma honesta, no he tenido el tiempo necesario para poder prepararlo todo, poder grabarlo todo y editarlo todo. Así que, bueno, simplemente quería pediros disculpas por eso y también que supierais cuál era la explicación tras que no se hubiese subido vídeo la semana pasada. Aunque avisé por el grupo de Telegram, sé que muchos de vosotros no estáis por allí y que por tanto no teníais este dato, esta información y no sabíais por qué la semana pasada no se subió vídeo. Hoy vamos a tocar el caso del niño de Somosierra, un caso que me habéis pedido muchísimos de vosotros porque, como no, es uno de los más misteriosos de la crónica negra española, un crimen que ocurrió hace más de 3 décadas y del cual no se sabe prácticamente nada porque básicamente se saben muy pocos datos y no se puede saber o llegar a opinar qué pasó exactamente y llegar a una hipótesis más o menos fiable porque no hay datos certeros a partir de lo que se encontró y de lo que consta en un informe. Es un caso que no está resuelto, como muchos de vosotros sabréis, para quien no lo sepa. Un caso que, a diferencia de todos los demás que hemos tocado en el canal, va a ser un análisis corto, porque ya sabéis que yo soy muy especial para estas cosas y siempre y cuando haya teorías que estén fundamentadas en algunos hechos que consten en la investigación, no me importa opinar sobre ella o incluso dedicarle un tiempo en el vídeo, porque en los casos que no están resueltos todas las hipótesis son viables siempre y cuando estén dentro de un marco lógico y que se sustente con los hechos que han ocurrido o que han sido descritos. Pero en este caso hay muy poca información, como he dicho antes, y por tanto pues no se pueden armar estas hipótesis, estas posibles causas quizás también de este crimen. Para no seguir hablando sin ni siquiera haber comenzado con el caso, vamos a contar todos los detalles y luego posteriormente yo daré mi opinión y, como sabéis, pues esperaré con ansias conocer la vuestra. Como de costumbre, si no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte nada, activa las notificaciones, dale like si este vídeo te gusta, como todos los demás. Si te gustan, pues le das like y los comparte. Para mí es muy importante que todo el mundo conozca estos casos y que conozca también y se informen de todos los datos que aquí plasmamos. También Patreon y PayPal para quien quiera hacer una aportación al canal, para quien quiera aportar algo con algún fin, ya sea mejorar algún medio del canal, ya sea hacer una investigación de algo que sea más extensa, lo que queráis. Patreon y PayPal por aquí está para quien quiera hacer esta aportación. Y bueno, ya sin enrollarme más, que me explayo mucho en las introducciones de los vídeos, pero me gusta porque es una buena forma también de acercarme directamente a vosotros antes de comenzar con el caso. Vamos a ir ya con todos los detalles, o por lo menos con los que se conocen sobre el caso del niño de Somosierra. Este extraño caso comienza el 24 de junio de 1986. Sobre las 7 de la tarde comenzaba una gran aventura para nuestro pequeño protagonista, o uno de los protagonistas de esta historia, que es Juan Pedro Martínez Gómez. Este chico es un niño de unos 10 años de edad y es el único hijo del matrimonio compuesto por Andrés y Carmen, que son las personas que lo acompañarían en este viaje. Su padre Andrés es camionero y no tenía como costumbre llevar a su mujer y a su hijo a sus recorridos, a sus largos trayectos. Pero en este día, este 24 de junio de 1986, su padre Andrés decide que
por las notas que Juan Pedro ha sacado, ya que era un niño muy aplicado, responsable, muy educado y con muy buenas notas, decide darle como regalo, ya que al pequeño le hacía muchísima ilusión, llevarlo con él en uno de sus trayectos, en uno de sus viajes como camionero. También se lleva a su esposa, Carmen, y juntos los tres emprenden un viaje desde el pueblo de Cánovas, en Murcia, hasta Bilbao, el lugar donde tenían que llegar los más de 20.000 litros de ácido que Andrés transportaba en su camión. Este ácido es más bien conocido como Oleum y era transportado obviamente pues en un camión cisterna. Juan Pedro estaba muy ilusionado con este viaje porque además su padre le había prometido a él y a su madre Carmen que tras acabar el viaje, el trayecto, ¿no?, y que la mercancía que él transportaba llegase a su destino, pasarían unos días en el País Vasco, se hospedarían en un hotel y verían aquella zona, pues toda la familia tenía muchísimas ganas de conocer el País Vasco. La familia sale, pues como hemos mencionado, sobre las 7 de la tarde del 24 de junio y comienza el recorrido. Los camioneros tienen que seguir, por lo visto, por órdenes, una serie de paradas y esta serie de paradas quedan registradas en un disco de papel que se llama tacógrafo, donde luego se revisa y se ven qué paradas ha hecho, qué paradas no ha hecho, si ha respetado cuáles serían las horas o los tiempos de descanso, entre otras cosas más que en los trayectos tan largos se deben hacer por obligación y debe quedar constancia de esto. Ellos hicieron estas paradas, las normales y típicas, pararon, repostaron, quizás tardaron 5 minutos más para bajarse del camión, quizás ir al servicio, llevaban a un niño pequeño, es algo lógico y normal. Una de ellas, la primera, fue en la Venta del Olivo, que está ubicada antes de salir de la región. Luego pararon en las Pedroñeras en Cuenca, sobre la medianoche a la entrada de Madrid y finalmente en la estación de Los Ángeles ya cerca de las 3 de la madrugada. Tras todo esto siguen su curso normal y a las 5 de la mañana más o menos deciden parar en una venta, en este caso en un restaurante, para desayunar algo llamado El Mesón Aragón, ubicado en Cabanillas de la Sierra. Está ubicado a casi 40 kilómetros del puerto de Somosierra, que era una de las paradas que tenía Andrés para llegar o dejar allí la mercancía. Aquí la familia no solo para descansar, sino que hace una larga parada, ya que desayunan, descansan, etcétera, y por tanto pues no tardan lo mismo obviamente que si estuviesen repostando solamente el camión. Esta familia pues se baja del camión, nadie los ve a la hora de bajarse del camión, pero entran en el restaurante y a partir de aquí, por así decirlo, es cuando esta aventura comienza a truncarse y ya no todo es igual de idílico que quizás esta familia había pensado, pues el final va a ser totalmente distinto y además está a punto de acontecerse, está a punto de ocurrir. Esta familia para en el restaurante, entra para desayunar y el camarero que está les atiende. Se acuerda de ello por la hora, porque llevaban a un niño. El niño iba vestido, tanto el chaleco como los pantalones, del mismo color rojo. Y también, pues, por lo que pidió, pues, a este hombre le llamó la atención y se quedó con esta familia y se acordaba perfectamente de ella. Este camarero se llamaba, y creo que se llama porque aún sigue con vida, Felipe Alhambra, y más tarde sería interrogado por las autoridades para poder aportar algo de luz a este caso. Cuando esta familia termina de desayunar, pagan su cuenta, abandonan el establecimiento y acto seguido este camarero ve cómo un camión cisterna sale de lo que sería el recinto del parking, ¿no?, del restaurante donde habían estado, por lo que él relaciona obviamente que esta familia, este matrimonio y este hijo iban en ese camión cisterna que acababa de abandonar el recinto del restaurante. Dentro de la barra, sobre las 5:30 a las 6 de la mañana, y vi de entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa y el hombre pidió unas consumiciones. El hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora.
se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más marchasen al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. El camión cisterna era un Volvo F12 con matrícula M-5383-CY y MU-1587-R para su remolque. Este vehículo y la familia abandonaron el recinto del restaurante para dirigirse y enfilar la subida del puerto de Somosierra por la Nacional 1. Entonces, en aquel momento era una carretera convencional de un solo carril por sentido, es decir, 2 únicos carriles. Y obviamente era una carretera de montaña que además tenía un único carril por sentido, de un arcén bastante corto, es decir, que no podían ir a una gran velocidad, y obviamente cargado con la mercancía que llevaba, que era ácido, pues se supone que no iba a ir a una velocidad imprudente porque podrían pasar muchas cosas malas y ocurrir una desgracia o un accidente. A las 7 menos 20 de la mañana ya el camión estaba bajando por el puerto sentido a Irún por la vertiente segoviana de Somosierra. Lo hacía a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros hora, que si bien podemos pensar que es lento para un camión de esas dimensiones que transportaba esa mercancía donde iba una familia, pues puede ser más que nada cuestión de precaución, y ya que era de madrugada, que quizás no se podía ver bien o que quizás podría ocurrir cualquier cosa, que se cruce un animal, que haya otro accidente en la carretera y ellos no lo puedan percibir a tiempo, entre otras muchas circunstancias y accidentes que pueda haber. Iban de una forma bastante precavida. Todo esto cambia cuando, sin una razón aparente, parece ser que los frenos dejan de funcionar, o al menos es así como lo recoge el tacógrafo, o la única lógica que se le puede aplicar para que un camión que está descendiendo y está por una carretera de montaña pasa de ir de entre 15 a 20 kilómetros hora a ponerse a 110 kilómetros hora sin que en ningún momento se frene. Va ganando velocidad de forma paulativa, pero al fin y al cabo en ningún momento, desde la velocidad que iba hasta la que llegó a alcanzar, se utilizaron los frenos del vehículo, ni los frenos normales, ni el freno de mano, ni nada en absoluto. A continuación se sabe que cuando llegó a los 110 kilómetros hora se puso de forma voluntaria, es decir, que Andrés como conductor pisó el acelerador, alcanzando el camión el máximo de revoluciones, convirtiendo el descenso a esta velocidad en un accidente más tarde o más temprano, porque era, como he mencionado, una carretera de montaña de un carril por sentido, con muchas curvas, una carretera muy sinuosa y verdaderamente peligrosa, yendo a esta velocidad y más con un camión cargado de tantos litros de ácido, que obviamente el desastre va a ser muchísimo mayor. Tras que el camión se consiga poner en 120 kilómetros hora de forma voluntaria, llega en un momento en el que ya, o bien por las condiciones de la vía o bien por haber podido controlar mejor el vehículo, consigue llegar a una recta sin que ocurra absolutamente y por suerte nada en todo el trayecto que ha recorrido a esa velocidad. Lo que ocurre es que cuando termina la bajada con las curvas, que va a 120 kilómetros hora y llega a la recta, se encuentra con que tiene a 3 camiones más delante. Lo que aquí hace Andrés es, en ningún momento se frena el camión. No sabemos si es porque por la inercia que llevaba prácticamente era imposible pararlo, o porque fue, pero Andrés en este momento lo que hace, lo que decide es cambiarse al carril contrario, donde vienen los vehículos en el otro sentido, para esquivar estos 3 camiones que tenía por delante. Estamos hablando que es una auténtica locura. Es sumamente complicado hacer un adelantamiento en una zona donde no hay buena visibilidad, donde vas a esa velocidad que prácticamente no tienes tiempo para reaccionar o para intentar meterte en el otro carril.
teniendo en cuenta que eran 3 camiones, lo que tenía delante es prácticamente una locura, porque si viene alguien de frente en ningún momento te da ocasión de poderte meter en el carril que te corresponde. Y sinceramente en ningún momento se encontró una explicación lógica para que este señor, que llevaba tanto tiempo siendo camionero y que en ningún momento había sufrido ningún accidente ni había tenido ningún problema de estas características, este día haga esto, ocurra esto cuando lleva a su familia consigo. De estos 3 camiones que tiene delante, no choca con ninguno, pero al cambiarse de carril e intentar adelantarlo, intentar rebasarlos, el que viene delante es el que provoca, por así decirlo, es con el que el camión de Andrés, donde viaja Carmen y Juan Pedro, tiene el accidente. De esta colisión, de este accidente entre los 2 camiones que circulaban en el sentido contrario, los 3 camiones que intentaba rebasar a Andrés, uno de ellos salió ileso, pero los otros 2 sí chocaron también, ¿no? Pues ellos también tuvieron que ver con parte del accidente y también sufrieron algunas de las consecuencias de esta desgraciada situación, y por tanto pues también resultaron heridos los conductores que estaban en estos vehículos. Esto ocurre concretamente en el kilómetro 94.950 de la Nacional 1 el 25 de junio de 1986, que como sabemos es al día siguiente de haber emprendido el viaje desde el puerto de Cánovas. Este accidente obligó a cortar la Nacional 1 desde las 7 de la mañana, 7 y algo que llegaron las autoridades, hasta la 1:10 de la mañana del día siguiente, cuando ocurre todo el accidente y los camioneros y demás dan parte a las autoridades para que vayan, ¿no? Y para que atiendan también a los heridos que había. El informe telegráfico de la Guardia Civil reflejó que el conductor del Volvo, es decir, Andrés, de 36 años, había fallecido en el accidente, al igual que, por desgracia, su esposa Carmen, de 34 años. Cuando consiguen ver los cuerpos, consiguen reconocerlos, pues a pesar del ácido y que este en parte había llegado a los cuerpos del matrimonio, no se llegó, en teoría, como se decía, a descomponer tanto o a afectarse tanto los cuerpos como para que no se llegaran a reconocer, porque las autoridades tuvieron una intervención bastante rápida. Estamos hablando de que era un camión de ácido que había reventado prácticamente en la carretera, y que al lado de la carretera había como una especie de manantial, de río, que estaba siendo contaminado con todo este ácido, y pues obviamente la intervención fue bastante rápida. Así que al llegar sí que es cierto que la cabina del camión había sido aplastada por la cisterna y por el remolque, y por tanto el ácido estaba corriendo por los cuerpos y por toda la cabina del camión, pero se pudo reconocer sin ningún problema, y además llevaban también con ellos su documentación. Lo que ocurrió es que al llamar a la familia para informarles del fatal accidente, la abuela de Juan Pedro, la madre de Carmen, lo primero que le preguntó fue por el niño. El niño, ¿cómo está el niño? Fue en este momento cuando las autoridades, tanto los bomberos que estaban allí como la Guardia Civil, policía, etcétera, se dieron cuenta que no solamente había 2 víctimas, digamos, sino que había una tercera, faltaba una tercera, y era un niño de 10 años. Rápidamente comenzaron a buscar por todas las piezas del camión accidentado, por todo lo que allí había, pero en ningún momento se encontró nada de Juan Pedro, ni ropa, ni ningún efecto personal de pequeño, nada que tenga que ver con el pequeño, restos óseos, algún resto del cuerpo, nada. Así que durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo del pequeño, al ser más chico, al medir menos, pesar menos, tener los huesos más pequeños, pues que por el ácido se había podido disolver, se había podido quemar y había podido desaparecer por completo. Pero más tarde se hicieron bastantes análisis, bastantes pruebas, y se concluyó que en ningún momento, en el escaso tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta que se informó que había un niño, que fue cuando comenzaron a buscarlo, no había tiempo físico
para que un cuerpo desapareciera por completo por la acción de ese ácido. Al parecer es corrosivo, pero no tanto o tan corrosivo de una forma tan rápida como se pensaba en el momento o como se sigue creyendo, pues hubo pruebas que rechazaron todo esto. No se hizo obviamente con un cuerpo humano, sino que se hizo con partes de un pollo, creo. Ni siquiera los huesos más pequeños del pollo se consiguieron disolver en el ácido. Entonces era prácticamente imposible que un niño hubiese desaparecido así como así por la acción del ácido en unos escasos 30-40 minutos. Porque sin embargo los cuerpos de los padres estaban prácticamente intactos. A pesar del ácido se pudieron reconocer y se pudieron ver los cuerpos como tal. Los servicios de emergencia, que son los que se encargaron o los que vieron, no encontraron los cuerpos de Andrés y Carmen, los describieron como estaban y en la posición en la que estaba Andrés, en posición de cúbito prono, semienterrado y afectado por la carga del ácido, y Carmen se encontraba sentada, estaba atrapada por la cabina y estaba prácticamente aplastada por el impacto de la cabina, el remolque. También continuaban su informe diciendo que habían sido negativos todos los intentos de hallar algún vestigio del niño. Esto literalmente lo pusieron así, por lo que por más que buscaron no encontraron nada que dijese que Juan Pedro se encontraba ahí en el momento de ocurrir el accidente. La Guardia Civil redactó un informe explicando y describiendo cuáles eran las circunstancias de la vía y del clima ese día, y según ellos, y literalmente leo y os cito: vía en buen estado, pavimento seco y limpio, tiempo seco y soleado, era lo que refería el atestado. Comienzan a hacer las investigaciones, comienzan a mirar dentro del camión, sacan este disco que hemos hablado al principio, el famoso tacógrafo donde todas las paradas quedan registradas. Es cuando se dan cuenta, aunque no se ha llegado a saber nunca el motivo, que este disco había dejado registrada un total de 12 paradas de 2 o 3 segundos, y entre ellas una, la más sospechosa de todas, que había tenido una duración de 20 segundos. Por el trayecto que estaba siguiendo en esas horas, desde que sale de la gasolinera esta donde desayuna hasta que tienen el accidente, no era necesario haber parado tanto, ni para repostar, ni para descansar, cuando durante toda la tarde, desde que salen del puerto o de Cánovas hasta que a la mañana siguiente se paran a desayunar, que van muchas más horas, habían tenido unas 3, 4, 5 paradas, y todas ellas habían sido eso, para descansar o repostar, pero estas no tenían ningún fundamento lógico y no tenían ninguna razón de ser, porque, como estoy explicando, no les había dado tiempo a necesitar repostar gasolina otra vez. Según, ya digo, los informes de la policía, los litros que tenía el camión dentro, etcétera, no necesitaban parar para repostar, tampoco iban a hacer una parada para comer. Parar tantas veces para ir al servicio no es tampoco lógico, así que digamos que se sabe que se realizaron todas estas paradas, pero no se ha conseguido saber nunca dónde se realizaron, para qué se realizaron. Muchos camioneros que han sido entrevistados han dicho que estas paradas como que son propias de cuando la carretera se encuentra en una circunstancia mala o quizás que hay un atasco, pero estas dos circunstancias, estas dos situaciones no se daban el día en el que ocurre el accidente, así que no se entiende estas paradas, al igual que no se entiende qué vas a hacer con el camión, un camino de montaña lleno de curvas a 120 km/h sin en ningún momento pisar el freno. Lo lógico sería de Cabrera aquí, que hay 30 kilómetros, 35 kilómetros, pues una parada, 2. Mucho. Como no había nada que apuntase al pequeño y no había nada que dijese exactamente qué era lo que había pasado, cuál era el contexto de todo este cóctel, ¿no?, de hechos, de
el camión a la velocidad que iba, las paradas que se realizaron y que el niño no estuviese por ninguna parte, necesitaban encontrar a testigos de este accidente. Así fue como algunos de estos testigos que fueron interrogados recordaron que en el lugar del accidente se acercó una furgoneta blanca de marca Nissan Vanette y que esta iba ocupada por un hombre y una mujer, y estos se bajaron cuando llegaron al lugar del accidente. Según los testigos, la mujer dijo ser enfermera, y también hay algunas personas que aseguran que tenían como un acento alemán. Esto también es bastante raro porque ¿qué hace una furgoneta con dos personas, que una de ellas dice es enfermera, en el lugar donde ha habido un accidente y donde se está buscando un niño? No se entiende del todo, y que conste que esto ocurrió antes de que llegasen las autoridades al lugar donde ocurrió todo. Así que perfectamente, si estas personas tuvieron presumiblemente algo que ver con la desaparición de Juan Pedro, pues puede ser que en ese momento fuese cuando se llevaron al pequeño. Pues también muchas personas aseguran que tras acercarse estas dos personas al lugar del accidente, miraron algo por el suelo, estuvieron como mirando algo por allí y se llevaron con ellos como una especie de sábana, una especie de bulto, pero en ningún momento se dijo que se viese a un niño, que llevasen a Juan Pedro o que llevaban consigo, simplemente que se acercaron al lugar y salieron de allí con algo que antes no llevaban. Otro dato bastante importante, y esto ocurre al transcurso de un año después de comenzar la investigación, y es que se encuentra que el camión llevaba cierta cantidad de droga escondido en su interior. Esa es otra de las líneas que los investigadores han mantenido durante mucho tiempo, una de las principales hipótesis, y es que todo esto podría haber ocurrido porque a la familia quizá se le hubiese chantajeado con llevar una cantidad de droga hasta tal punto, y como prueba de vida, por así decirlo, como tener una garantía de que ellos iban a entregar esto, haberle quitado a Juan Pedro para que ellos no fallaran en el trabajo que le habían encargado. La familia en ningún momento dijo saber nada de esta sustancia, de esta droga que transportaban. También dijeron que en ningún momento habían sido personas, Carmen y Andrés, de consumir ningún tipo de sustancia estupefaciente, así que se entiende y se pudo descubrir además que ellos no estaban viviendo, no se movían en esos mundos y que verdaderamente no tenían nada que ver con la droga. Así que esto es un hecho puntual que bien sí podría quizás tener la respuesta o ser el motivo para que alguien se llevase al pequeño Juan Pedro. Uno de los familiares, Juan García Legaz, que es tío de Juan Pedro, lleva muchísimo tiempo concediendo entrevistas y moviéndose bastante por el caso, pues quiere averiguarlo. La familia en ningún momento ha perdido la esperanza de encontrar a Juan Pedro. Siguen manteniendo la esperanza, pues en ningún momento lo han encontrado sin vida. Así que están en todo su derecho de pensar y de tener la fe, y la cual apoyo y comparto, que puede estar con vida, que puede estar en cualquier lugar, pero que quizás ni siquiera sabe quién es verdaderamente, qué vivió y qué pasó o de dónde viene. Esta persona, el tío de Juan Pedro, del que estamos hablando actualmente, estuvo muchísimo tiempo siendo funcionario del Ayuntamiento de Torre Pacheco, y cuando ya ocurrió todo y pudo tener en sus manos los medios necesarios, comenzó una investigación privada e individual para saber qué fue lo que pasó con sus familiares y sobre todo con su sobrino, del cual no se tienen noticias. Esta investigación, por lo que comentan, fue verdaderamente buena, incluso mejor que la de muchos investigadores que estuvieron en el caso, pero lo que sí llegaron en común tanto este hombre como las autoridades es que las paradas del tacógrafo habían sido muy sospechosas y eran muy misteriosas, y quizás podría esconderse detrás la razón por la que fuesen a esa velocidad y finalmente tuviesen este accidente. Ellos, ambos, tanto las autoridades como el tío de Juan Pedro, afirman que según los datos que arroja el tacógrafo, y cito textualmente, por razones inexplicables, el ascenso del puerto de Somosierra con el camión Volvo
se hizo a una velocidad reducida. Empleó 1 hora y 23 minutos en cubrir los menos de 50 kilómetros existentes entre el Mesón Aragón, lugar donde hace una de sus paradas, hasta el lugar donde se produce el siniestro. Es decir, desde el lugar donde desayunan a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, hasta el lugar donde tienen el accidente, que como hemos dicho antes eran unos 40-45 kilómetros, hasta el puerto de Somosierra. Y además las 12 paradas que realizó de muy corta duración en el ascenso hacia el puerto, es decir, que ni siquiera le había dado tiempo de parar para echar gasolina, de parar para ir al servicio, de parar a comprar algo. Eran 10-12 segundos de parada, menos incluso, y la más duradera fue de 20 segundos. En cuanto, y volviendo al tema del ácido, se explicó que ni siquiera teniendo al pequeño sumergido en ácido se hubiese disuelto, hubiese desaparecido por completo el cuerpo. De hecho, huesos y sobre todo los dientes, lo que más hubiese resistido, por lo que de ser así se hubiese encontrado algún diente o algún hueso, por pequeño que fuese, en el lugar del accidente, cosa que no ocurrió. Y también supuestamente suelen perdurar algunos fragmentos de ropa que bien no tienen por qué ser disueltos en su totalidad y quedar algún vestigio para ser analizado y por tanto saber que pertenecía a Juan Pedro. Tampoco ocurrió nada de esto. Sin embargo, a pesar de todo, lo único que sí se pudo encontrar fue un trozo pequeño de suela de uno de los 2 zapatos que llevaba Juan Pedro, pero nada más se encontró de él. Es decir, que una pequeña muestra de la suela de un zapato es como básicamente no tener nada, cuando quizás podrían haber quedado muchas más cosas que no se hubieran disuelto con tanta rapidez, y nada de esto se encontró. De hecho, incluso estuvieron rastreando de una forma bastante exhaustiva todo el monte que rodeaba la carretera. Entre árboles, matorrales, buscaron por todos sitios. Son más de 30 kilómetros de radio en torno al lugar del accidente, o sea que verdaderamente es un terreno bastante grande y extenso para buscar. Pero a pesar de tener cientos de voluntarios del pueblo y de los alrededores que querían ayudar a la familia y a las autoridades a encontrar al menor, en ningún momento se pudo encontrar ni siquiera la más mínima pista sobre el pequeño. Es como si prácticamente se hubiese volatilizado, pero aún dándose la ocasión de que podría haber sido así por el ácido, tampoco habría desaparecido completamente, por lo que ¿qué fue lo que le pasó a Juan Pedro? ¿Quién se lo llevó en caso que alguien lo hubiese sustraído de sus padres o del lugar del accidente tras ocurrir esto? ¿Qué fue lo que pasó entonces para que un niño que acompañaba a sus padres desaparezca así como así tras haber tenido un accidente o antes? El tío de Juan Pedro, esta persona que como hemos mencionado antes abrió una investigación individual por su cuenta, ha dicho en varias ocasiones que esa noche en la que Andrés, Carmen y Juan Pedro salen de su casa para coger el camión y dirigirse a realizar este trayecto, había supuestamente un control policial al pie de Somosierra, es decir, casi en la entrada-salida de dicha localidad. Viéndolo de esta forma, esquematizándolo así, es también lo más lógico, yo creo, quizás para todos, porque según él, al haber este control policial, si había alguien que quería introducir droga o dejar droga en esa zona, no lo podrían hacer ellos porque obviamente podrían pillarlos en este control, y quizás coincidieron o vieron o pensaron que lo mejor era darle a algún camionero esta mercancía para que la moviese y así no levantar sospechas, porque en ese momento quizás no se iban a poner a mirar en un camión así como así, en un control que, por así decirlo, era mínimo, y no iban a liar todo eso y con un camión con ácido. Entonces sí que lo más lógico es pensar que estos delincuentes o estos narcotraficantes le diesen la droga a Andrés y que mientras hablaban con él o negociaban con él o intentaban explicarle cuál iba a ser el trabajo, algún ocupante o él mismo cogiese al pequeño y así le diese la única forma de proceder
haciendo que llevasen la droga si querían recuperar al niño. Pero sí que es cierto que muchas autoridades afirman que lo más lógico hubiera sido darle la droga quizás a un camionero que se dirigiese a Francia y no a Bilbao. En sí tampoco parece probable todo esto porque no hubo ningún testigo ni de cómo se pasó la droga, ni de cómo se llevaron al pequeño, ni de si vieron un camión parado con otro coche, nada en absoluto, nadie escuchó ni vio nada, así que prácticamente es imposible, o por así decirlo, se puede descartar esta hipótesis porque no cuadra del todo. De hecho, el camarero, el hombre este que los atiende en la última parada, donde ve al pequeño y se acuerda de él, en ningún momento los vio nerviosos, en ningún momento los vio mal, y si el control supuestamente se había puesto por la noche del 24, este hombre, el camarero, ya los vio por la mañana del 25, seguían teniendo a Juan Pedro y estaban bien, es decir, no se veían mal, no se veían nerviosos, no se veían intimidados por nadie, ni nadie iba con ellos, por lo que algo tiene que pasar desde que salen del restaurante donde desayunan hasta que finalmente tienen el accidente. En cuanto a la furgoneta Nissan Vanette que los testigos ven y que se lleva algo del lugar, se investigaron todas las furgonetas Nissan Vanette blancas que había en España, unas más de 3.000, pero como nadie recordaba la matrícula, nadie la había notado, pues no se pudo hacer nada, porque a pesar de haber tantas furgonetas, pues si no se tenía matrícula, nada se podía hacer para identificar a las supuestas personas. En el programa de Paco Lobatón, que ya hemos comentado mucho aquí en Quién sabe dónde, Televisión Española, se dedicó un programa a este caso bastante interesante, con testigos de primera mano de lo que ocurrió ese día, tanto la familia como los camioneros accidentados, como algún que otro guardia civil o persona que estuvo ayudando y colaborando en el lugar del accidente o bien en la investigación. Es cierto que en España por aquellos momentos la técnica del ADN estaba prácticamente en pañales, era una técnica la cual se tenía que perfeccionar bastante, pero 2 años después tanto la Guardia Civil como la Universidad de Granada pusieron en marcha el programa Fénix, que estaba diseñado para identificar a personas desaparecidas, pues mediante obviamente su ADN y su identificación genética. En este programa la Guardia Civil volcaba perfiles genéticos de familiares de desaparecidos para que si en algún momento se encontraba algún cuerpo y no se podía identificar por el avanzado estado de descomposición o porque se encontraran simplemente huesos, poder reconocer, poder identificar a la persona a través de sus familiares, y así pues ir cerrando poco a poco todos los casos pendientes de resolver donde la persona desaparecida pues no ha aparecido obviamente y no se ha encontrado nada sobre ellas. Entonces, tras hacer este programa, el programa Fénix, y tras ponerse manos a la obra, es en 2008 cuando deciden cogerle muestras a la abuela de Juan Pedro. Ella accedió voluntariamente a que le tomaran muestras para que si el día de mañana se encontraba algún cuerpo que no se pudiese identificar, pues saber si era de Juan Pedro o no. Se abre una pequeña esperanza en 2015 cuando el sistema de recogida de muestras encuentra una coincidencia de ADN entre la abuela de Juan Pedro y un cadáver encontrado en Guadalajara. Pero finalmente las muestras que había de ADN no eran las suficientes para saber si al 100% coincidían o no. Simplemente daban una pequeña coincidencia, pero era mínima en función de todas las que tiene que dar si verdaderamente es pariente de esta persona que ha dado la muestra, en este caso nieto de esta mujer. Por lo tanto, esta pista quedó descartada y se supo, entre comillas, o se cree que esta persona pues no es Juan Pedro. A pesar de que el caso se archivó en el año 1992, los agentes, y obviamente con el consentimiento de la familia, pidieron en 2015 al juzgado de instrucción número 1 de Colmenar Viejo, que fue el mismo que instruyó las diligencias cuando ocurrió todo esto, poder exhumar los cadáveres de tanto Carmen como Andrés para tomarle pequeñas muestras y recogerle perfiles genéticos
de ambos. El juzgado respondió que no era algo que debiese hacerse porque ya había pasado mucho tiempo y le reprochó a los agentes de la Guardia Civil que la familia estuviese de acuerdo, que no era algo que lo justificase y que por tanto pues no se iba a hacer con nada más por el caso. De todas formas, los agentes presentaron al juzgado el consentimiento de 3 tíos del niño por la rama materna y paterna para que sumaran los cadáveres. El juzgado volvió a negar esta petición, volvió a rechazarla y en septiembre de ese mismo año dictó una providencia en la que en apenas 7 líneas se remitía al auto anterior sin dar mayor explicaciones, simplemente pues que no se iba a abrir el caso porque ya había pasado mucho tiempo y que daba igual que la familia estuviese de acuerdo, básicamente. Este caso también lo tocó la Interpol, quien lo declaró y lo describió como uno de los casos más extraños junto al niño pintor de Málaga ocurridos en Europa y también en España, obviamente, y pues quedaron muchísimos cabos sueltos en la investigación porque de esas 2 separadas mayormente, pues ninguna se pudo saber por qué, ni se pudo explicar ni obtener una explicación lógica. Tampoco se supo por qué de esta velocidad mientras que se estaba conduciendo el camión y tampoco el por qué no se ha encontrado nada absolutamente de Juan Pedro en todos estos años, porque no se tiene ningún tipo de información, prueba o hecho sobre qué pasó con el pequeño Juan Pedro. Yo particularmente, y como me pasa en la mayoría de casos que no están resueltos y que tienen tan pocos datos, por así decirlo, sobre qué pudo pasar, no sé qué deciros aquí. Me es más lógica quizás la teoría de la droga por haber encontrado, de hecho, sustancias estupefacientes en el camión de las 2 cisternas que llevaba. La primera y la última, es decir, la primera y la tercera iban cargadas y la de medio iba vacía, que era donde se estaba transportando esa droga liadas por lo visto en mantas y en pequeñas, eran pequeñas cantidades de droga, pero iban liadas en manta, iban ocultas en el camión y al parecer hubo un momento en el que el camión se quedó totalmente desprotegido y solo y alguien podría haber manipulado el camión y meter la droga, pero no tiene sentido porque si el camionero no sabe que lleva la droga no la puede dejar en ningún punto y por tanto la droga no va a llegar a su destino, así que lo más lógico es pensar que la persona que transporta el camión sabe que lleva la droga y sabe dónde tiene que dejarla, porque si no, no tiene verdaderamente sentido simplemente deshacerte de la droga y ya, es decir, dejarla en un camión y ya está. No sé, yo no le termino de ver sentido. Me cuadra más que la persona que transporta el camión sepa que la lleva y sepa dónde debe dejarla, pero en teoría esta familia no tenía nada que ver con las drogas ni conocía a nadie, así que no lo sé. Quizás sí que fue algo fortuito y fue algo casual de que una persona se acercara a él y le dijese que llevase la droga y le quitasen al niño. Tampoco me decanto del todo por esa hipótesis porque tampoco me parece del todo quizás la más acertada porque hay muchas cosas que no cuadran, pero sí que quizás puede tener todo que ver con esta droga que estaba siendo transportada y quizás con las personas que se escondían detrás de este alijo, de esta cantidad o de las personas que iban en la furgoneta Nissan Vanette. Esta es mi opinión, por así decirlo, aunque no sea concreta. Quiero conocer la vuestra. ¿Qué pensáis vosotros de este caso? Y por qué no decirlo también de este crimen, porque al fin y al cabo se tiene que barajar la desaparición y por qué en un secuestro del menor, porque si no fue encontrado en ningún sitio, entonces alguien se lo llevó y si alguien se lo llevó es un crimen. Así que decidme qué pensáis vosotros, si creéis que pudo ser por temas de droga, que simplemente fue un accidente y que por cualquier razón el cuerpo del pequeño no se ha podido encontrar. Explícame, decidme qué pensáis. Si el vídeo te gusta, compártelo, dale like para que todo el mundo pueda conocerlo. Pues para mí es muy importante que todas las personas conozcan estos casos, conozcan esta información y mantener vivo este tipo de sucesos también por el honor y por el respeto a las víctimas, obviamente, pero para que se siga teniendo interés, se siga recordando y se siga sabiendo que hay muchas personas
por ahí que no se han encontrado, que siguen desaparecidas y que detrás de todas ellas hay una historia y hay unos hechos que merecen ser contados, porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar y cuándo se puede arrojar una nueva pista sobre un caso que, tras pasar tantos años como por ejemplo este, sigue sin tenerse nada en claro. Así que nada, amigos, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí conmigo. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!